Como ya sabemos, existen diferentes fenómenos de transporte. Uno de ellos es transferencia de cantidad de movimiento, el segundo es transferencia de energía y el tercero es la transferencia de masa o de materia. Lo que vamos a analizar en fenómeno de transporte, como primer capítulo, por así decirlo, es la transferencia de cantidad de movimiento, donde vamos a ver implicada la ley de viscosidad de Newton. En este caso, la ley de viscosidad de Newton se expresa de la siguiente manera, con esta siguiente ecuación. Utilizando las coordenadas que me están dando, y va a ser igual a menos mu por la diferencia de la velocidad que va en dirección de z, en la componente z, con respecto a x. Entonces, esto que ven aquí, esto que ven aquí, que estoy marcando con este círculo rojo, es la viscosidad del fluido. Puede ser benceno, puede ser agua, puede ser aceite, miel. Entonces cada uno de estos fluidos tiene su viscosidad específica. En los libros como por ejemplo el BIRT, de Fundamentos de Fenómenos de Transporte, creo que se llama, si no ya me equivoqué, Fenómenos de Transporte, de hecho yo tengo el de segunda edición, ahí vienen unos apéndices donde te dan las viscosidades de ciertos elementos, de ciertos fluidos, por así decirlo. Y pues dependiendo del fluido que tengas, pues va a cambiar la viscosidad. Y no se te olvide que también la viscosidad está en función, creo que ya me equivoqué aquí, está en función de la temperatura. Está en función de la temperatura. Está en función de la temperatura. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, la miel y caliento la miel, o sea, hago, provoco un gradiente de temperaturas en ese fluido, lo que va a pasar es que la miel, su viscosidad va a ser menor. Y al ser menor su viscosidad, lo que va a pasar es que ese fluido llamado miel va a poder fluir con más rapidez que antes, que tiene una viscosidad más alta. Por ahí decíamos, ¿no? Que la viscosidad se le puede llamar como qué tan espeso está algo. Por así decirlo, con un término no tan técnico, pero muy coloquial, es qué tan espeso está algo, ¿no? Como cuando tienes una, como cuando tienes tu bote de miel, por así decirlo, aquí, y se lo quieres echar a no sé, a tu torta, sándwich, lo que tengas ahí, y quieres echarle esta miel, entonces va a fluir muy lentamente esa miel y va a caer lentamente. Si yo caliento esto con con una temperatura inicial y termina teniendo una temperatura final, lo que va a pasar es que esto va a fluir más rápido, va a fluir más rápido y va a caer más rápido sobre el pan. Por eso la viscosidad está en función de la temperatura. Bueno, es algo muy básico. Espero que no. Bueno, con respecto a los casos que vamos a ir viendo, esto va a quedar un poco más claro. Ahora, esto que ves aquí se le llama fuerza impulsora. Fuerza impulsora. ¿Por qué se le llama fuerza impulsora? Ya que gracias a esto, gracias a esta razón de cambio de la velocidad con respecto a la longitud, en este caso x, gracias a esto es porque vamos a tener varios perfiles de velocidades. Y es que se va a llevar a cabo el movimiento de este fluido viscoso. Por eso se le llama en los libros la fuerza impulsora, por así decirlo.
No sé si también, no me recuerdo y no quiero decir disparates, pero recuerdo que también se le puede llamar como flux, pero realmente déjenme checarlo porque no, ya casi no utilizo mucho yo no utilizo mucho ese término de flux y hablar de esas mamadas, sino que realmente lo veo como una fuerza impulsora. Que sí, realmente si esto no estuviera aquí, pues por mucho que tuviera la viscosidad a una alta temperatura, pues esto nada más no se mueve, porque no hay velocidades. Ahora bueno, ya que vimos esto se le llama esfuerzo de corte. Bueno, se le conoce comúnmente así y en la escuela nos lo dicen así que se llama esfuerzo de corte, pero realmente es un tensor de densidad de flujo de, de fuerzas viscosas, así se le llama, tensor. En esta que es fenómeno de transporte vamos a hablar mucho de tensores. Los tensores que es como el siguiente grado que le sigue o el siguiente escalón que sigue. O sea, si tú ya viste vectores y ya entiendes que es un vector, ahora el siguiente paso que sigue que debes de entender es ahora que es un tensor. Y los tensores van por grados. Por ejemplo, por ahí hay un tensor de, de densidad de flujo convectivo, por movimiento convectivo, perdón, y este es un tensor de grado 2 perdón, de orden 2. Y pero para ya no estar hablando todo eso sobre esas cosas de tensores y que no asustarlos, pues simplemente vamos a empezar a resolverlo, pues mmm, utilizando los conocimientos que ya tenemos, que ya hemos adquirido a lo largo de la carrera de ingeniería química industrial. Ahora, el primer caso que vamos a revisar es el fluido que desciende a través de una pared inclinada. Fíjate muy bien, esta es mi pared inclinada. Espero que no me tarde mucho con este video para no aburrirlos. Pero rápidamente les diré que esta es una pared inclinada. Obviamente aquí está el ángulo beta y aquí está la dirección de la gravedad. La pared tiene una longitud o un largo L. Pero como de este lado, como nada más la estoy viendo, la pared la estoy viendo de perfil. Obviamente esto está en dos dimensiones. Pero en la vida real esto está en tres dimensiones. Solamente que yo lo estoy viendo desde un ángulo donde nada más puedo ver el perfil. Es como cuando tú nada más te pones de perfil para una foto. Pues igual de esta manera nada más puedo ver esta parte. Sin embargo, sí existe la otra parte que está, por ejemplo, aquí y que tiene largo W. Este es un largo L y tiene también el ancho W. Y también, por así decirlo, fíjate que así ya lo estoy creando. Y también va a tener su espesor. Su espesor es el grosor, por así decirlo. Y en este caso, el grosor va a ser delta. Que en este caso aquí delta está aquí, ¿no? Entonces voy a quitar todo esto rápidamente. Oh, ya está. Vale, okay, okay. Ahí está. Entonces rápidamente ya lo quité. Y para que te des cuenta, aquí ya está el espesor que te estaba hablando. Entonces recuerda que esto lo estamos viendo desde un perfil, pero realmente esto está en tres dimensiones. Aquí también está la otra parte que no vemos desde este ángulo. Y fíjate aquí que nos están indicando que el flujo, o sea que aquí entra, por ejemplo, aquí entra, espérame, aquí entra el flujo y aquí sale el flujo o el fluido. El fluido. Aquí entra el fluido y sale el fluido. El fluido está en dirección de la componente Z. De hecho, aquí es muy importante. Y ojo, siempre cuando vayan a resolver un problema de fenómenos de transporte, chequen, hasta lo quiero poner en rojo mejor porque es muy importante esto. Chequen qué coordenadas le están dando. En este caso a mí las coordenadas que me están dando
son estas. Entonces, paralelo a la dirección del fluido está mi coordenada en z. O sea que por eso está esta cosa que están viendo aquí. Esto que están viendo aquí es por esto. ¿Por qué? Porque mi velocidad está paralelo o paralela o va paralelamente a la componente en z, que es esto. Que es esto que está aquí. Ahorita lo voy a poner con mi cursor. Esto que están viendo aquí y esto que están viendo aquí es gracias a debido a las coordenadas que me están dando. Si las coordenadas aquí fueran a la dirección x, pues sería b de x que depende de z, por ejemplo. O sea, si mis coordenadas fueran al revés, en este caso x, aquí fuera z, la velocidad yo la tendría que expresar de esta manera, con un subíndice que dijera, pues mi velocidad va en la componente x y depende de z. Ahorita voy a hablar por qué depende de z o por qué depende de x en este caso. Así, si esto fuera, si no tuviera estas coordenadas z y x de aquí de este problema, y si tuviera estas coordenadas que me diera, por ejemplo, un profe mala onda, pues entonces yo tendría que expresar en ese ejercicio que la velocidad subíndice x, que va en la dirección x, depende de la componente z. Ahora, ¿qué quiere decir que depende de la componente z? Pues muy sencillo. Fíjate. Fíjate. Cuando el fluido, por ejemplo, cuando el fluido está en este punto que yo estoy creando aquí, quiero que lo veas muy bien. En este punto que estás viendo aquí, que estoy aquí señalando, a ver, voy a utilizar este dedito, es ahí donde está mi dedo apuntando, ahí, casi casi llegando a la pared, porque esto que ves de negro es la pared. Es la pared. Entonces, eso que estás viendo aquí en todo de negro, que está aquí, que estoy señalando con mi cursor, es la pared. Entonces, ¿qué pasa cuando mi fluido está rozando la pared, está tocando la pared? Pues ahí el esfuerzo de corte es demasiado. El esfuerzo de corte, lo que nos está diciendo es qué tanta fuerza está implicando sobre esa área este fluido. O sea, qué tanto le cuesta al fluido moverse a través a través del roce de la pared. Porque recordemos, ¿no? Esto se mueve gracias a la acción de la gravedad. Sin embargo, la fricción o la... Sí, pues la fricción de la pared, la rugosidad, va a hacer que este fluido se empiece a desacelerar, que deje de tener movimiento. Eso es algo que ya sabíamos de mecánica clásica. Que si un cuerpo estaba en el espacio, como no hay fricción, pues tú avientas una pinche piedra y la piedra sigue rodando y sigue con la misma velocidad por todo el maldito universo. Sin embargo, como aquí en el planeta Tierra existe la fricción, existe el aire, existe este tipo de elementos que lo que hacen es que desaceleran las cosas, empiezan en pocas palabras, a hacer que estos objetos que están en movimiento empiecen a tener una velocidad que tienda a ser cero, o sea que empiecen a disminuir su velocidad en pocas palabras. En este caso lo que pasa con el fluido es lo mismo. Cuando está en contacto en fricción de la pared, haciendo fricción con la pared, mejor dicho, lo que está pasando es que el fluido empieza a desacelerarse, o sea que empieza a tener una velocidad cero. Y es lo que decimos, que cuando el fluido está con un rozamiento o está en contacto con la pared, la velocidad ahí es cero. Y el esfuerzo de corte es máximo porque tiene que hacer mucha fuerza. O sea, o sea que aquí lo que estamos viendo es que todo este fluido que estás viendo de este lado, que está moviéndose con estas flechitas, está ejerciendo fuerza, está ejerciendo una presión sobre la pared.
Entonces, es mucho, es mucho el esfuerzo de corte que tiene que hacer ahí en esa pared, en el roce con esa pared. Sin embargo, aquí no hay pared, fíjate que aquí no hay pared. Aquí solamente pues, hay aire en la interfaz, como interfase, ¿no? Como interfase, no sé si sepan que es una interfase, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes agua y aceite, agua, y pondremos aquí aceite con amarillo, ¿no? De hecho, el otro tenía que ponerlo con azul, de hecho. Entonces, esto que estás viendo aquí, esta línea verde es la interfase. Esto es agua, esto que estás viendo de azul es agua, eso que estás viendo de aquí representa el aceite, y lo verde que estás viendo aquí representa la interfase. Esa es la interfase. Es donde separa estos dos elementos, a estos dos fluidos. Ahora, ya que entendiste esto, pues lo mismo está pasando aquí, ¿no? Aquí hay una interfase. Hay una interfase del fluido respecto al aire. Pero se desprecia, porque no, el movimiento del aire, no, el aire no va hacia una velocidad concreta. Entonces se desprecia totalmente. Y aquí es donde decimos lo siguiente. Aquí en la interfase, lo que va a pasar es que la velocidad que va en la componente Z y que depende de X, que es lo que decíamos hace rato, que esto es la fuerza impulsora, va a ser igual a cero. ¿Por qué yo lo noto así? ¿Qué hacíamos en cálculo integral? O cálculo diferencial, perdón. Mejor dicho, en cálculo diferencial. Cuando te decía, no, pues tienes que buscar el máximo de la área de tal cosa. Pues tú lo que decías es, no, pues yo tengo el área con respecto no sé, a X. Y si yo quería encontrar el máximo de esa área, lo igualaba a cero. Pues ya, eso es el área. O por ejemplo, tienes el área de un círculo, su máxima área. Pues con respecto al radio, esto lo igualo a cero, esta función la igualo a cero, y este va a ser el área máxima. El área máxima. Pues fíjate que esto mismo pasa, haciendo una analogía, esto mismo pasa con esto que ves de este lado, con esto. Esto representa la velocidad máxima. La velocidad máxima. Entonces, aquí cuando ya está, que de hecho se le opone, ¿no? Cuando x es igual a cero y cuando x es igual a delta, de hecho esto lo vamos a ver como condiciones, eso se le llaman condiciones de límite. ¿Por qué? ¿Por qué x igual a cero? Porque fíjate que mi coordenada está ubicada aquí en este puntito verde que ya acabo de poner. Aquí mis coordenadas me indican que si x es igual a cero, o sea, en este punto, si x es igual a cero, y en este punto que estás viendo aquí, x es igual a, pues, ¿cuánto, cuánto, cuánto de espesor tiene esta película? Ya habíamos dicho que tiene un espesor delta, ¿no? Pues, si x lo vemos desde un punto de referencia desde la interfase con x igual a cero, ayudándonos de esta coordenada que nos dieron, de este sistema de referencias, de coordenadas. Y después, si lo evalúo en toda la película, que es x igual a delta, esto expresa que lo estoy evaluando en toda la película, o sea, en este punto que estás aquí, en este punto que estoy aquí. Entonces, lo que va a pasar es que ya habíamos dicho que la velocidad en z es igual a cero, ¿no? Entonces, en x igual a 0, la velocidad es máxima. Y en x igual a delta, no hay velocidad. O sea, el fluido no se mueve. Está muy cabrón que se mueva un fluido. Ahí. Eso es lo que representa. Ahora, ya que vimos eso, vamos a ir analizando paso por paso esto. Recordemos que estamos viendo transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, rápidamente vamos a ver esto. Sí, tenemos este sistema. Otra vez aquí les puse que en este punto, en el punto de origen de mis coordenadas z y x, aquí es x igual a 0.
Y en el último punto, ya tocando la pared, que aquí está, no sé si lo estén viendo con mi dedo, en este puntito donde ya está tocando el fluido la pared, yo lo represento como x igual a delta. ¿Por qué? Porque todo esto de azul es delta. Así, específicamente es delta. Ahora, vamos a observar las siguientes observaciones que hice. Primero, el fluido desciende debido a la inclinación junto al efecto de gravedad. Sí, aquí no hay una presión que digas, no, es que aquí están ejerciendo una presión inicial y una presión final de tanto. O sea, una presión final de tanto, una presión inicial de tanto, haciendo que el fluido o suba o baje. No, aquí no estamos viendo esto. Efectos de borde despreciables, por ejemplo, y estos lo dicen en el BIR. Si L y W son mucho más grandes que el espesor, se le llama que son efectos de borde despreciables. O sea que el largo y el ancho son muchos más grandes que el espesor, pues los efectos de borde, en este caso, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a delta, cuando z es igual a 0 o z es igual a l, en este tipo de casos son despreciables, o sea, no se toman en cuenta. Recordemos que la pared también tiene dimensiones L, longitud, W y delta. Que recordemos que la longitud es el largo, W es el ancho y delta, en este caso que yo lo puse con una D, normal porque no me permitía, es el espesor. O sea, tanto como el fluido, tanto como el fluido y la pared tienen estas mismas características. Ahora, número 4. El flujo es a régimen laminar, que también se dice que es con un Reynolds aproximadamente de 20. Todas estas ecuaciones, todo lo que vamos a ver es con un Reynolds aproximadamente de 20 o menos, o menos. El sistema se considera en estado estacionario, ¿sí? O sea que es como si le tomaras una foto en cualquier tiempo de 3 segundos. Y aquí, en la velocidad a los 3 segundos, la velocidad a los 3 segundos, que de hecho como no depende de z, pues es otra, estamos viendo otra cosa, ¿no? Entonces, es como si le tomaras una foto a los 3 segundos de lo que está pasando y esta es la foto a los 3 segundos de nuestro sistema. Es lo que pasó y lo vamos a evaluar a partir de eso, ¿no? Ahora, el sistema se consideran las siguientes condiciones de frontera. ¿Qué es lo que estamos analizando, no? ¿Qué pasa cuando el fluido está al inicio de mis coordenadas, o sea en x igual a 0? Ah, pues la velocidad es máxima. ¿Y qué pasa si mi fluido ya está tocando la pared, o sea en x igual a delta? Porque otra vez mi fluido tiene un espesor delta, un grosor de delta. Ah, pues entonces mi velocidad, si toca la pared, es 0. Y fíjate aquí, ya que tengo las condiciones de frontera, número 7. La velocidad de la componente z depende de x, o sea, bz depende de x. Ojo, aquí es importantísimo. ¿Por qué dije que depende de x? Porque ya lo estábamos analizando hace rato. No importa si mi velocidad está aquí y está aquí. No importa si mi velocidad está aquí. No importa si yo analizo la velocidad en este punto o en este punto. O por ejemplo en z igual a 0 o en z igual a l. Eso no importa si analizo mi velocidad en z igual a l o la evalúo en z igual a 0. Eso no importa. ¿Por qué? Porque no depende de la longitud, no depende del largo, sino depende de hecho depende del grosor de la película. Y eso lo estamos viendo aquí, ¿no? Por estas condiciones. X es igual a 0 y X es igual a delta. Y te das cuenta que si mi grosor checo la velocidad cuando está en este punto en 0 o en este punto en delta, ya vemos que fíjate cómo si las velocidades cambian. Entonces depende de X, depende del grosor de esta película, del grosor del fluido. Y no depende de Z. Y tampoco depende de Y. O sea,
que la velocidad en Y, y otra cosa muy interesante, que mi velocidad va en la componente Z, no va en la componente y tampoco va en la componente X, sino mi fluido estuviera de este lado, estuviera atravesando de esta forma, si fuera en X. Y si fuera en Y, mi fluido estaría atravesando de esta forma. Pero no, mi fluido está atravesando justamente la componente Z. Que eso es lo que ya estaba diciendo al principio. Entonces, esto también es interesantísimo. La velocidad en la componente Y y la velocidad en la componente X es igual a cero. No hay velocidades ahí en esas componentes. Solamente hay velocidad en la componente Z. Esta que estás viendo aquí. El análisis que estás viendo es en coordenadas rectangulares. En otra ocasión vamos a ver coordenadas cilíndricas. En este caso solamente estamos viendo coordenadas rectangulares. Pero bueno, lo que hacemos después de esto, fíjate, lo que se hace en fenómenos de transporte es algo muy curioso. Es que fíjate cómo tenemos este sistema de referencia. Ese es nuestro sistema de análisis. El sistema que vamos a encontrar ecuaciones para resolverlo. Que de hecho nuestro principal objetivo ahorita es encontrar un perfil de velocidades, una ecuación que me diga cómo cambia la velocidad con respecto a la delta, con respecto al espesor de la película. Eso es nuestra chamba de ahorita que estamos haciendo. Y lo que se hace es que ya tengo mi sistema de referencia, que es esto que están viendo aquí. Lo que se hace es que se toma un elemento de volumen. ¿Qué es un elemento de volumen? Por ejemplo, tomo esta partecita con un delta X, un delta Z, creo que me equivoqué. Iba a decir otra cosa. Delta X, delta Z. Lo tomo. O sea, esto que estás viendo aquí es como agarrar un cachito de mi fluido, un pequeño cachito de mi fluido. Lo voy a agarrar para analizarlo y hacer un balance, porque aquí en fenómeno de transporte se realiza el balance de fuerzas. Entonces, fíjate cómo ya tengo aquí mi fluido. Aquí ya no hay paredes, ojo, aquí ya no hay paredes, ¿eh? Aquí no hay paredes. Esto que ves aquí no es una pared rígida. No es una pared. Sigue siendo fluido. O sea que las fronteras que estás viendo aquí, en este caso X o X igual a delta, o X más delta X, o en Z igual a 0, Z igual a L, o Y igual a W, Y igual a 0, no son paredes. Todo sigue siendo fluido. Todo lo que ves en este elemento de volumen es un fluido. Es fluido de lo que estábamos analizando. Ahora, el elemento de volumen que yo elegí tiene el mismo largo, el mismo ancho, pero con un grosor diferencial, un grosor delta X. ¿Recuerdas que el grosor que teníamos antes, de hecho aquí me voy a regresar, fíjate que el grosor aquí era delta? Entonces, como tomé una pequeña parte, entonces ahora mi grosor es delta X. Fíjate cómo esto que estás viendo aquí es delta X. Delta X, grosor delta X. Uy, ahí está. Es un grosor delta X. Ahora, algo muy interesante y pónganse pilas. Aquí lo estoy evaluando cuando en este puntito es X. Y si el grosor es delta X, si yo lo evalúo en un X más delta X, pues ya abarqué todo esto, ¿no? Y ya estoy en este punto. Entonces, por eso que así se le acostumbra a decir, si ya estoy aquí en X, pues para llegar a este punto donde está mi manita señalando, si ya estoy aquí en X y ya para llegar a este punto, pues si le sumo un delta X, pues ya llegué a este puntito. Es por eso que le ponen X más delta X. Y aquí dice en figura 2, aquí se representa el elemento de volumen con un espesor o un grosor delta X, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que este tiene un grosor delta X. ¿Por qué? Porque cuando encontremos el balance, lo que vamos a hacer es que esta delta X tienda a ser cero. Esta delta X tiende a ser cero, que es lo que pasaba en el cálculo, ¿no? Entonces, esta pared va a tener que colapsar.
esta delta X va a tener que colapsar, otorgándonos una diferencial de X. O sea, una mini, pequeñísima película, o sea, un elemento de volumen pues diferencial, o sea, 0.00000001. Y ahí vamos a analizar qué onda, qué está pasando. Entonces, ya agarré mi elemento de volumen, checo las mismas coordenadas. Estas son las mismas, esas coordenadas que estás viendo aquí son las mismas que me dieron el problema, no las he cambiado. No cambies las coordenadas, arrástralas, sigue teniendo visibles tus coordenadas para ver qué onda, cómo le vas a hacer. Ahora, lo que vamos a hacer es, déjame ver, de este lado. Vamos a hacer el balance. ¿Cómo se hace un balance en fenómenos de transporte? Ah, pues muy fácil. Fíjate, vamos a utilizar, vamos a utilizar esto. Déjale, pongo de esta manera. Vamos a utilizar esto. Vamos a hacer un balance en el elemento de volumen. ¿Te acuerdas que este es el elemento de volumen que hace rato estábamos viendo? Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a utilizar el tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. Esto es lo que es, así se llama esto que estás viendo aquí como un cero con una raya en medio. Así se llama, tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. Y esto lo utilizo porque también se usa en el BIRT, en el libro de fenómenos de transporte, perdón. Y lo vamos a analizar de esta manera. Fíjate, aquí vamos a analizar cuando, o sea, en todo el elemento de volumen, en todas sus caras, en todas sus superficies, vamos a hacer que entre este tensor y salga este tensor del otro lado. Por ejemplo, aquí va a entrar en esta cara subrayada con verde, va a entrar este tensor y va a salir de este lado. En esta cara subrayada con roja va a entrar ese tensor y va a salir de este lado, que es este que está aquí. Y aquí este tensor va a entrar en esta cara y va a salir en esta cara subrayada con azul. Fíjate cómo en todas las caras entró y salió un tensor. Ahora, pilas. Fíjate, no te lo expliqué, pero esto, este subíndice z representa a qué dirección va la velocidad. En este caso recuerda que la velocidad iba en dirección z. Y en qué dirección se está efectuando el transporte. Por ejemplo, recordemos que la velocidad estaba con respecto a x. O sea que el transporte se está llevando desde, desde el punto, desde el punto de mm, mayor, ¿cómo le podemos decir? Mejor dicho, desde el punto de menor esfuerzo de corte, por así decirlo, desde el menor esfuerzo de corte hasta el mayor esfuerzo de corte. Se está llevando el transporte en esa dirección en X. Esto es lo que representa estos subíndices, para que no se te olvide. Y de hecho, algo muy interesante es que fíjate cómo si tu velocidad depende de X, entonces justamente este primer subíndice es el que vas a tener aquí. Y justamente con ese es el que vas a derivar. ¿Te das cuenta? Un dato interesante. Entonces, para que no se te olvide. Entonces, ya que te expliqué qué onda con esas subíndices, ahora lo vas a ver aquí. Fíjate, si aquí entra mi tensor en esta superficie, en esta cara, mi tensor, todos mantienen la velocidad en z, porque ahí va mi velocidad, o sea, mi velocidad no va en y, no va en x. Entonces, este segundo subíndice se va a quedar inmóvil. Si te das cuenta, en todos los tensores no cambia. Deja bajo esto. Fíjate cómo aquí
En todos los tensores que he escrito no cambia. Z, 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 Z. Pero el el primer subíndice, ese sí cambia. ¿Por qué? Porque aquí está entrando en la superficie en Z. Por ejemplo, aquí está entrando mi vector y dice, pero voy a entrar en Z. Pues evaluado en Z igual a 0. Y sale y me dice mi tensor, salí, pero me evalúa en Z igual a L. ¿Qué es esto? Entonces, ya, sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, vamos a ver este tensor subrayado en azul. Ojo, aquí no vemos la otra cara, pero aquí sí la vemos que está en azul. Esta que estás viendo aquí. En esta superficie va a entrar. Entonces, mi tensor va a entrar en esa superficie y dice, pues voy a entrar en esta superficie, pero ojo, ¿esta superficie cómo está evaluada? Pues fijémonos que esta superficie, si va a entrar mi tensor de esta manera, así, pues va a recorrer de y igual a 0 a y igual a w. Entonces dice, pues al entrar me encuentro con y igual a 0. Ahí está, en esta altura. Y cuando salgo, me encuentro en y igual a w. Fíjate, y igual a w. Y por eso el primer subíndice es y, porque está entrando en y sale de y. Como aquí, entró en z y sale de z. No sé si esto se entienda, trato de comunicarlo de la mejor manera posible, pero espero que entiendas que por eso puse estas coordenadas, o sea, y igual a 0, y igual a delta. Recordemos que el elemento de volumen tiene la misma longitud, L, y de hecho esta y se la puse porque mis coordenadas, no sé si te acuerdas que mis coordenadas son estas, x, z, y de este lado está y. Que de hecho si pones esto, lo pones en este punto, pues esto sería y, esto sería z y esto sería x. Esto, que resulta que es el espesor, ¿no? No sé si lo estés entendiendo bien, pero en verdad que trato de explicarte de la mejor manera como yo entiendo, ¿no? Pero fíjate, ahora vamos a analizar este tensor porque tiene el primer subíndice en x. ¿Por qué? Pues porque fíjate que va a entrar en el espesor, o sea, aquí en x. Aquí en x y va a salir en x más diferencial de x. O sea, va a entrar en esta cara que está roja y tiene que atravesar todo x más diferencial de x. O sea, tiene que atravesar el espesor diferencial de x. Entonces, entra el tensor y dice, pues voy a entrar en el tensor. Yo como tensor, voy a entrar en esta superficie que está evaluada en x. Entonces, mi primer índice es x. El z ya dijimos que no se mueve, ¿no? Ya habíamos dicho que no se mueve, ya dijimos. Ya habíamos dicho que no se mueve. Entonces va a estar evaluada en x. Después este tensor sale y te dice, pues salí en x con mi con mi otro subíndice z que no se mueve. Pero esta línea larga dice, pues pero ahora ya estoy evaluado en x más delta de x. O sea, en pocas palabras está diciendo, ya salí, cabrón. Y aquí en la línea larga te dice estoy evaluado en X, o sea que apenas voy entrando. Y aquí te dice ya salí. O sea, de esta forma nosotros utilizamos los tensores. Si aquí esto fuera X igual a 0, imagínate que esto fuera X igual a 0, por un ejemplo, y esto fuera X igual a L, ¿qué pasaría? ¿Cómo entraría este tensor? ¿Cómo entraría? Pues quedaría de esta forma. Pues fíjate, el tensor entra y tiene que recorrer Z, o sea, tiene que recorrer toda esta longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que recorrer la componente Z, porque aquí está mi coordenadas de referencia, ¿no? Entonces, tiene que recorrer toda esa componente, que de hecho está paralelo a la longitud, y la otra Z se queda ahí porque es hacia donde va el movimiento de mi fluido, en la componente Z. Entonces, yo le voy a decir, pero como va a entrar, pues va a ser evaluada. Perdón.
ya la estaba cajeteando aquí. Va a entrar en mi componente X. Ahora mis coordenadas de referencia son estas. X, Z, Y. Así, fíjate. Perdón, Ahora sí, pues enfócate de nuevo, enfócate. Vamos a enfocarnos de nuevo. Estábamos diciendo que si yo no tuviera esto, si no tuviera z igual a 0 y no tuviera z igual a l, y al revés, el maestro me dijera, pues aquí es x igual a l y aquí es x igual a 0, ¿cómo entraría este tensor? Es lo que estábamos preguntando. Entonces, mi primer índice me va a decir, pues tengo que recorrer todo esto que es la longitud, pero que tiene coordenadas en x igual a 0 y en x igual a l, o sea, cuando la longitud es máxima, es total. Entonces, mi primer índice me representa que las coordenadas van a ser x y ya no z. Ahora, segundo, la z, esa sí se queda porque ya dijimos que esa es la velocidad de a la componente a la que va nuestro fluido, ¿no? La velocidad a donde va. Y vamos a evaluarlo en x porque va apenas a entrar. Entonces, esto quedaría de esta forma. Y cuando sale, quedaría de esta forma. Delta x, z, evaluado en qué? En x igual a l. Porque ya salió. Es lo que te está diciendo. Oye, güey, aquí ya salí. Y aquí te está diciendo, oye, güey, apenas voy a entrar. Eso es lo que te indica esas evaluaciones. X igual a L o X igual a 0. Podemos ponerlo como X o X igual a 0. Los dos son válidos. En este caso yo te lo presento así para que no te confundas. X igual a 0. Pero si yo lo hubiera dejado así en X, también es válido, ¿no? Entonces, pues eso nada más es como un dato para que veas qué onda. Ahora, espero que te haya quedado claro este rollo. Ahora vamos a realizar el balance a través de esto. Pero antes de hacer el balance, te quiero presentar esto. Lo que estábamos viendo que son los tensores, el tensor que estoy utilizando, que es este, que de hecho es este que es el tensor que estoy utilizando para que están entrando las caras y con los cuales estamos practicando ahorita, se le llama tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento perdón. Se llama el tensor de flujo de cantidad de movimiento combinado. Así se llama. Así se llama esto. Así se llama esto que estás viendo aquí. Esto que estás viendo aquí se llama así. El tensor de flujo de cantidad de movimiento combinado. Todo esto que está subrayado en amarillo, en los libros de fenómenos de transporte se representa como una pi, ¿no? Pero a eso le llaman tensor de flujo de cantidad de movimiento molecular. O sea que pi es igual a esto, a P por la delta de Kronecker, más el tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento viscoso. Y todo eso en conjunto se llama tensor de flujo de cantidad de movimiento molecular. Y todo esto que estás viendo aquí, que es la velocidad, perdón, la densidad por la velocidad en la componente I, por la velocidad en la componente J, todo esto que estás viendo aquí, que estoy señalando con mi cursor, se llama tensor de flujo de cantidad de movimiento convectivo. Y había dicho un nombre raro, delta de Kronecker. Sí, la delta de Kronecker, que es esta, tiene algo particular. Estos subíndices nos van a servir de mucho. Si tu subíndice I es igual al subíndice J, lo que te dice es que esto es igual a 1. O sea que la delta de Kronecker es igual a 1. Aquí me faltó poner delta de Kronecker, perdón. Aquí delta de Kronecker. Entonces, pero, si tu subíndice I es diferente al componente J, pues tu delta de Kronecker va a ser cero, por así decirlo. Entonces, fíjate en esto. Por ejemplo, Z, pues mi componente I es igual a mi componente J, entonces mi delta de Kronecker va a ser igual a 1. Si mi delta de Kronecker tiene Z y el segundo subíndice es X, mi primer subíndice I es diferente a mi segundo subíndice J, entonces la delta de Kronecker es igual a 0. Eso es lo que está diciendo esto.
Ahora, esto que estás viendo aquí se le llama la presión modificada. Como esto que estás viendo aquí, esto es una P garigoleada. Y aquí vas a tener tu presión normal más la densidad por la gravedad, por la altura. Esta presión modificada la vamos a utilizar mucho, mucho. Entonces es importante. En este caso que estamos detallando del fluido que desciende a través de esta pared inclinada, pues no se va a usar. Ya lo vas a ver ahorita que estemos avanzando en el problema, vas a ver que no se va a utilizar. Pero en coordenadas cilíndricas y en otros sistemas sí lo vamos a tener que utilizar. Entonces es importante que también entiendas que existe la presión modificada. Ahora, fíjate que mi tensor tiene una componente I y una componente J. Entonces, esto va a ser igual a la presión. Esto que estás viendo aquí, estoy señalando, esto es una presión. Esto es igual a la presión por la delta de Kronecker, que ya vimos cómo se calcula, por el esfuerzo de corte o el tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento viscoso, más, sí dije más, ojalá no he dicho menos, no he dicho por. Entonces es esto más el tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento viscoso, más la densidad por la velocidad en la componente I por la velocidad en la componente J, que es el tensor de flujo de cantidad de movimiento convectivo. Esto es a lo que equivale todo esto que he representado aquí. Entonces vamos a tener que ver sus equivalencias, por así decirlo. Entonces, si recordamos, vamos a hacer estas equivalencias. ¿Recuerdas que había puesto que estas estaban evaluadas? O sea, estos tensores entraron y salieron. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, entraron y salieron. Pero si yo no nada más tomo puras entradas, fíjate que nada más tengo 1, 2, 3 tensores. Si nada más tomo esos como referencia, las puras entradas, tensores de entradas. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Y te acuerdas que estábamos diciendo a qué equivale este tensor? Ah, pues equivale a todo esto. Ah, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir lo que equivale a cada uno de esos tensores. En este caso, fíjate, el tensor con componente, con subíndices Y y Z es igual a la presión por la delta de Kronecker de Y subíndice Z, más el esfuerzo de corte con subíndices Y, Z, más la densidad de la componente, de la velocidad de la componente Y a la velocidad de la componente Z. ¿Por qué se hicieron cero? Y fíjate que lo único que hice es que donde dice I y J la cambió por sus respectivas subíndices. Si aquí llevaba subíndice I, pues aquí le puse, aquí en este caso, fíjate que esto era I y esto era J. Fíjate. I, J. Entonces donde dice IJ, ahí le pongo sus cantidades que les corresponden. En este caso, aquí tendría que ir Y, aquí tendría que ir Z, aquí tendría que ir Y, Z, Y, Z. Y lo mismo hice en cada una de estas. ¿Qué pasa? Fíjate, eso es algo sencillísimo. Nada más te lo expliqué por si estás muy norteado y no entendiste. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué esta chingadera se hizo Z? Ah, perdón, ¿por qué esta chingadera se hizo 0? Ah, pues muy fácil. No habíamos dicho que si mi subíndice I es diferente a mi subíndice J, la delta de Kronecker vale 0. Y como la delta de Kronecker está multiplicando a mi presión, pues esto se vuelve 0. ¿Por qué mi esfuerzo de corte YZ también se volvió 0? Ah, pues recordemos que el esfuerzo de corte depende de la velocidad, pero mi velocidad solamente depende de X. O sea que mi esfuerzo de corte solamente es válido para un XZ. Solamente es válido para esto. Si existe. Mayor que 0, por así decirlo.
pero no es válido para estos. Para todo lo que sea diferente a esto, eso es cero. Eso no es válido. Ahí no hay esfuerzo de corte, por así decirlo, porque tampoco hay velocidad. Entonces por eso esto se va a cero. Porque recordemos, mi tau está depende de mi velocidad, que es mi fuerza impulsora. Y esa fuerza impulsora depende de x. O sea que ya habíamos dicho, ¿no? Aquí está el primer subíndice. ¿Y a qué dirección se está transportando el fluido? Pues en z, en la componente z. Es por esa razón que esto se va a cero. Y ahora, ¿por qué la densidad y esto se va a cero? Recordemos, creo que fue... no sé qué condición fue que estábamos... que estaba leyendo. Creo que fue la condición 7, que decía que la velocidad en y, en la componente y es cero, y la velocidad en la componente x es igual a cero. Porque solamente existe velocidad en z, que podemos suponer que es mayor que cero. Y si te das cuenta, aquí por eso también se va. Porque aquí está la velocidad en la componente x, que es cero, y como está multiplicando todo, pues me anula este término. Y aquí como la velocidad en la componente y es cero, pues me anula todo este término también. Entonces, ya lo habíamos hablado. Tenemos otra tau que no es xz, pues también se va a cero. Porque ya lo expliqué por qué. Esta delta de Kronecker solamente se vuelve 1. Todo esto que estás viendo aquí se vuelve 1. Entonces nada más me va a quedar la presión. De este otro lado, nada más tengo la densidad y tengo la velocidad en z y la velocidad en z. Esta sí lo voy a dejar, no voy a modificarlo en nada. En esta otra tengo la presión y la delta de Kronecker, pero fíjate que la delta de Kronecker aquí tiene los dos subíndices son diferentes. Entonces, como ya lo habíamos dicho, pues la delta de Kronecker vale 0 y multiplicado por la presión, 0 multiplicado por cualquier cosa me lo anula, me lo vuelve 0. Entonces, ese término se vuelve 0. No hay componente en x, no hay velocidad en x, en la componente x. Pues se vuelve eso, la velocidad en la componente x es igual a 0. Por lo tanto, como todo está multiplicando, mi término me lo vuelve 0. Y solamente me voy a quedar con esto. Ahora, yo sé que es un poco cansado, muy tedioso esto, pero pues hay que hacerlo. No hay de otra. Ahora, ya que estábamos revisando esto, vamos a realizar el balance. O sea, todo esto que ves aquí, o que ves aquí de este lado, vamos a efectuarlo de la siguiente manera. Lo que entra menos lo que sale más la fuerza de gravedad va a ser igual a 0. Esta ecuación es lo que vamos a seguir. Lo que entra, lo que sale de nuestros tensores más una fuerza de gravedad va a ser igual a 0. O fuerzas de gravitación, por así decirlo. Entonces, lo único que hago es hacer esto, ¿no? Entraba mi tensor de este lado, xz, entraba en x, menos el tensor de xz cuando ya salió. ¿Cómo te indicaba el tensor que ya salió? Pues te decía, oye, güey, ya salí. X más delta x, ya te lo indicaba. De esta manera te lo indicaba. Ahora, más el tensor que entraba, que iba a entrar desde la componente z. Entonces, ¿cómo te indicaba que entraba? Pues decía, oye, güey, estoy entrando. Z es igual a 0. ¿Y cómo te decía que ya salía? Pues te decía, z es igual a L. Oye, güey, ya salí. Z igual a L. O sea, de esta forma se hace el balance. Lo que entra menos lo que sale. Lo que entra menos lo que sale. Lo que entra menos lo que sale. Algo curioso que estábamos viendo aquí. Fíjate. ¿Que cuál no voy a usar? Pues la componente esta.
esta no la voy a usar, no la uso, no la uso. ¿Por qué? Pues porque esto es igual a cero, no tiene caso sumar algo con cero. Entonces por eso nada más, lo único que sí voy a usar son estas dos. Sí las voy a usar. Estas sí las voy a usar. Entonces, vamos a ver qué onda. ¿Cómo quedó este balance? Si me sigues y haces esto, o sea, los tensores que entran los restas con los tensores que salen y lo haces con todos, y como te dije, este no lo voy a utilizar porque pues es igual a cero. ¿Para qué voy a sumar o restar algo que es igual a cero? Entonces no importa. Una vez que haces esto, que eso es lo que estaba expresando acá abajito, le tienes que multiplicar a esa diferencia de los tensores, a esa diferencia que hiciste, esa resta que hiciste con estos tensores de entrada y salida, lo tienes que multiplicar por el área donde se están efectuando esos tensores. Por ejemplo, el área me refiero al tensor. Por ejemplo, estos tensores son XZ. Busco los tensores XZ. Fíjate que ¿cuál es el área de esta cara que está coloreada con rojo? Ah, pues tiene una longitud L, tiene un ancho W y nada más. Así ya se calcula. Fíjate, LW. Ah, y hasta lo puse en rojo para que no te saques de onda. Eso también lo tengo que poner con verde. Ahora fíjate en el otro. En mi tensor que está en la componente, que se mueve en la componente Z. Fíjate. Aquí entra mi tensor. ¿Cómo calculo el área de esta cosa que está coloreada con verde? Ah, pues muy sencillo. ¿Esto qué no es delta de X? ¿Esto qué no es delta de X? Ah, pues sí. Y si multiplico delta de X por W, que es pues sí, el ancho de esto, por el espesor de la película, me va a dar el área de esta cara sombreada en color verde. Entonces, W por delta de X, que es todo esto W por delta de X, me va a dar el área de esa cara sombreada en verde. Entonces, fíjate cómo tienes que multiplicarlo por el área en la cual se está llevando o en la cual está entrando perpendicularmente ese tensor. O sea, tienes que multiplicarlo por el área perpendicular a, a este tensor que está entrando en esa superficie. No sé si me expliqué o si me hago entender bien, si me estoy dando a entender, pero por eso te lo puse en color rojo, para que te des cuenta que en la cara sombreada con verde, este es el área. Y en la cara que está sombreada con color rojo, este es su área. Entonces multiplicas esto, que de hecho el esfuerzo de corte se expresa en newtons sobre metro cuadrado. Que el esfuerzo de corte no es más que la presión. Newtons sobre metro cuadrado. Que es la fuerza que se ejerce sobre un área, ¿no? Esto así se expresa. ¿Y qué pasa? Pues si aquí, imagínate, hablando del sistema internacional, ¿no? Imagínate que aquí tengo un newton y tengo un metro cuadrado, haciendo un análisis dimensional, y aquí tengo un metro cuadrado, pues lo que va a pasar es que metro cuadrado por metro cuadrado se va y me queda newton, y aquí me va a quedar newton, y aquí me va a quedar newton, y como resultado voy a obtener otro newton. O sea, puros newton, es un balance de fuerzas. Entonces, ya que entendiste cómo carajo sale esto del LW y cómo carajo sale esta W delta de X, fíjate que te dije que tenías que sumar, después de que ya sumaste y restaste todos los tensores, ahora le tienes que sumar a esa ecuación las fuerzas de gravitación. En este caso, fíjate que las fuerzas de gravitación se expresan como la masa multiplicada por la aceleración. Pero en este caso, la aceleración es la fuerza de gravedad que se está empleando. Sin embargo, aquí en los fenómenos de transporte no se utilizan cantidades extensivas, sino intensivas. Por esa razón es que yo a partir de esta definición de la densidad, voy a cambiar esto que es masa a esto,
que es la densidad por el volumen del elemento de volumen. ¿Por qué el elemento de volumen? Porque es en el cual estoy llevando mi balance. Entonces, por eso aparece esta delta X, porque es en el elemento de volumen donde estoy llevando el balance. O sea, en esto que estamos viendo aquí, ¿no? En esto estoy llevando a cabo mi balance de cantidad de movimiento. ¿De dónde sale esto? Ah, pues es el volumen del elemento de volumen. ¿Cómo saco el volumen? Ah, pues si aquí yo tomo esta longitud, la multiplico por W y la multiplico por delta de X, pues me va a dar el volumen de toda esta figura que estamos viendo aquí. Entonces me va a dar el volumen. La densidad es la que venía a partir de la masa, porque lo único que hice es despejar y la masa equivale a todo esto, densidad por volumen del elemento de volumen, es lo que estamos viendo aquí en azul. La gravedad, que es lo que está aquí, y seno me va a indicar el ángulo en que está efectuado, que de hecho es lo que me dice, ¿no? Está mi superficie y tiene un ángulo. Este ángulo se llama beta, en la cual estoy deslizando mi fluido. Y ya. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es que ya tengo mi ecuación de balance de cantidad de movimiento. Ahora lo que hay que hacer es esto. Vamos a reescribir el balance. Me vas a decir, oye Luis, pero no hiciste ni madres. ¿Qué hiciste? Ah, no, espérate. Lo que hice fue que multipliqué toda esta ecuación que ves aquí abajo. Toda esta ecuación que ves aquí abajo. La multipliqué por un signo menos. Y lo que pasa al multiplicarla con un signo menos es que el tensor que tenía un signo más ahora se vuelve menos. Y el tensor que tenía un signo menos ahora se vuelve más. Entonces, fíjate lo que está pasando. Me queda toda esta expresión de aquí. De hecho, aquí no tenía que ir esto. A ver si lo puedo borrar. Porque aquí me equivoqué. Aquí tenía que ir un menos. Exacto, sí. Para que llevara lógica esto. Entonces, fíjate cómo por multiplicar toda mi ecuación por un signo menos, cambia. Y resulta que ahora tengo esto. Ahora, ¿qué pasaría si yo divido todo esto entre LW por un delta de X? ¿Y por qué lo voy a hacer ahí? Porque no sé si te acuerdas de la definición de derivada. Que la definición de derivada era el límite cuando delta de X tiende a cero de mi función, que es la pendiente, ¿no? Que es la función f de X menos la función f de X más delta de X. No, al revés, creo. Sí, X, es por estar viendo esto, estoy equivocando. X entre X menos f de X. Todo esto entre delta de X. Esta es la definición de derivada, ¿no? Que no voy a poner a demostrar y hacer esas cosas porque si ya voy a gastar como una hora explicando esto, ahora voy a gastar más. Entonces esto te lo dejo como de tarea, ¿no? Para que tú le chambes y veas cómo carajo se llega a la definición de derivada. Entonces, cuando tú esto lo haces tender a cero, no es cero, lo haces tender, o sea, 0.0000000000001. Nunca llega a ser cero, pero sí está muy cerca de cero. Cuando tú lo haces tender a cero, esto se convierte en una derivada. Y eso es lo mismo que estoy realizando aquí. Fíjate. A mí no me interesa este término. Entonces, digo, pues divido toda la ecuación entre LW. ¿Y qué me interesaría para que eso se volviera una derivada? Pues delta de X. Porque es a lo que lo estoy evaluando. Y ese tensor está evaluado hacia esta dirección. Delta de X, hacia esa componente, por así decirlo. Entonces, voy a dividir toda la ecuación entre LW para que se vaya esto de mi primer término que está aquí. Y lo voy a dividir entre delta X porque quiero que esto se vuelva una derivada. Y voy a aplicar el límite cuando delta de X tiende a cero. Y queda esto.
Fíjate que queda esto. Y lo que hice es que estos términos los voy a mandar del otro lado con su respectivo signo, cambiándole su respectivo signo. Y fíjate que pasa esto, obtengo lo siguiente. Ahora no sé dónde dejé lo otro. Así, aquí está. Vamos a hacerle zoom. No, así. Entonces, fíjate. Ya tengo esto. Ya tengo esto. Aquí va la LB, perdón. Vamos a ver si puedo quitar esto. ¿O esto qué es? Pero eso ya no importa. Entonces, fíjate que ya tengo esto. Es lo mismo que estábamos viendo hace rato, ¿eh? No ha cambiado nada. Al aplicar el límite, tengo esto. Y del otro lado pasé las otras variables. ¿Recuerdas que esta término tenía signo menos? Pues ahora pasó con signo más. Y este que tenía signo más, signo menos, ahora pasó con signo más. Y este que tenía signo más, ahora pasó con signo menos. Y a la hora de dividir entre LW y delta de X, el único que sobrevivió aquí era L, dividiendo a estos dos tensores. Ahora, del análisis de tensores que hicimos, pasa algo. El tensor XZ es igual a este tensor o el esfuerzo de corte XZ. Solamente lo reemplacé. ¿Por qué? Porque aquí lo vimos. Fíjate. XZ 0, 0, pues es igual a tau XZ. Entonces lo único que hice fue que lo reemplacé como tau XZ, tau XZ. ¿Qué pasa? Estos tensores equivalían a esto. Por ejemplo, este tensor Z en dirección Z con movimiento en Z equivalía a esto. ¿Por qué? Porque mi delta de Kronecker era 1 y nada más quedaba la presión, que es la presión evaluada en Z igual a 0, o sea, la presión inicial. Menos la presión final. Observa cómo la presión final. Observa cómo la presión final aquí se va a restar con la presión inicial. Pero hay algo muy curioso. Estas presiones se van a volver cero. ¿Por qué se va a volver cero? Porque la presión solo está en función de X. O sea, de la altura. Pero si la presión está en función de X, y en este caso, la estamos evaluando en Z igual a L y en Z igual a 0, pues no tiene caso evaluarla. O sea, fíjate cómo aquí no tiene caso que yo la evalúe aquí mi presión o que evalúe aquí mi presión, va a ser la misma. Pero en cambio, si yo evalúo en este punto mi presión en X igual a 0 o en X igual a delta, ahí mi presión sí cambia. Pero hablando en cómo cambia la presión respecto a mi longitud, ahí no cambia nada. O sea que mi presión no está dependiendo de la componente Z, sino depende de la componente X. Por esta simple razón que acabo de explicar, es por eso que este término se va a volver cero. Porque al evaluarlo en Z igual a 0 o en Z igual a L, pues esto me quiere indicar que pues ahí no va a haber presiones. Al evaluarlas en esos límites, no va a haber presión. Solamente va a haber presión si yo lo hubiera evaluado en X igual a 0 o en X igual a L. Ahí sí hubiera presión y ahí hubiera dejado este término con vida. Entonces, por esa razón lo hice cero este término. Y ahora me quedó esta expresión. Lo único que hice, este diferencial de X, lo pasé del otro lado multiplicando. Integré, eso ya es fácil. Diferencial con integral se van. Me quedó esta tau. Me queda la densidad, la gravedad seno de beta por X. Que todo esto, seno de beta es una constante. Gravedad una constante. Densidad una constante que me puede dar en el problema. Y solamente me quedo con la integral de X. Que esto es igual a X. Que es la que está multiplicando aquí con mi manita. Que aquí la dejé.
y le añado una constante C1. Ahora, aquí ya tengo mi primera ecuación. Sin embargo, en mis condiciones de frontera que expliqué en un principio, dije que si x es igual a 0, la tau de xz es igual a 0. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Vamos a pensarlo. Porque recuerda que si aquí en este puntito que estás viendo aquí, x es igual a 0, mi velocidad es máxima. Mi velocidad es máxima. Y si mi velocidad es máxima, pues ahí no hay esfuerzo de corte. O sea, no hay algo que esté impidiendo que el fluido avance. No hay una fuerza tan grande que esté ejerciendo sobre esa área. Entonces no hay. No hay. Y como no hay, pues tau es igual a 0. O sea, es algo muy fácil de entender. Y por esa razón, con esa condición de frontera, lo que se hace es que se evalúa. O sea, si tau xz es igual a 0, o sea que esto se va a hacer 0. Y esto va a ser 0. O sea que me va a quedar C1 es igual a 0. Hay otra forma. Si tú empiezas a hacer, si tú directamente, en vez de hacer esta condición, es una tercera condición de frontera que yo he creado, si tú no haces esto y directamente, mmm, recuerda que esa tau xz está representada como la ley de viscosidad de Newton, que es esto que estoy mostrando en verde. Si tú me lo cambias y no haces esta condición de frontera, lo que te va a pasar es que en algún punto vas a tener esto, C1 sobre R. Pero tau xz es finita. O sea, el esfuerzo de corte es finito. El esfuerzo de corte no puede ser infinito. Por esa razón, C1 tiene que ser a fuerza 0. Porque el esfuerzo de corte es finito en esa parte. No puede ser infinito. Ahora, eso es lo que podría pasar. Es por eso que si no sigues, si no metes esta tercera condición de frontera, como yo lo hice, pues te vas a llegar a un punto donde dices, oye, o si x es igual a 0, pues ¿cómo lo voy a hacer? Esto se me va a indeterminar. Pero lo que te está diciendo ahí es que tau sería infinita. Pero dices, no, pues pero el esfuerzo de corte no puede ser infinito, pues no es una placa infinita. Ni hay fuerzas infinitas ahí, o sea, no, todo este sistema es finito. Entonces, por esa misma razón, C1 es igual a 0. Ahora, yo utilizando esta tercera condición, encontré esto. Entonces, si C1 es igual a 0, de esta ecuación que tengo aquí arriba, sustituyo C1, que es igual a 0, y me queda esto que estás viendo aquí. Esto que estás viendo aquí me queda. Después, lo único que hago es ahora el esfuerzo de corte que estás viendo aquí, lo voy a sustituir de este otro lado con la viscosidad de Newton que te presenté al principio. Entonces, esto es igual a menos mu, la derivada de la velocidad que se mueve en la componente z con respecto a la componente x. Y esto es igual a la densidad, la gravedad, el seno de beta por x. Observa que ya no está C1 porque C1 vale 0. Ahora lo único que hago es esta diferencial la paso de otro lado y esta menos mu la paso al otro lado y integro en ambos lados y lo que obtengo es esto. La velocidad en la componente z es igual a menos la densidad por la gravedad por el seno de beta por x al cuadrado sobre 2 veces mu más una constante integración C2. Eso es lo que obtengo. Pero vamos a utilizar otra vez las condiciones de frontera que tenemos que habíamos dicho al principio para determinar a cuánto equivale C2 o a qué equivale C2. Entonces es ahí donde utilizo esta condición de frontera. Si x es igual a delta, o sea, aquí ya puse, esa es la misma ecuación, ojo, esa es la misma ecuación que tenemos. Entonces, si x es igual a delta, bz es igual a 0. O sea, que tenemos lo siguiente. Ya sustituyendo tenemos lo siguiente. Fíjate, ya sustituyendo tenemos lo siguiente.
Ahí está, ahora sí. Sustituyendo tenemos lo siguiente. Si x es igual a delta, o sea, esto va a quedar como delta al cuadrado. Y fíjate que aquí va a ser 0. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar C2. Que en este caso solamente todo este término que está de signo menos lo paso al otro lado con signo negativo. O sea que la constante de integración subíndice 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por el seno de beta por delta al cuadrado dividido sobre 2 veces mu. Eso es lo que va a equivaler. Ahora, eso es lo que equivale, eso, perdón, mejor dicho. Ahora lo único que hice, ¿te acuerdas que aquí tenía la BZ? ¿Dónde está? BZ. Ah, aquí está BZ. ¿Ya la viste? Perfecto. Ahora fíjate. Aquí está mi BZ otra vez. Ya la tenía aquí. Entonces, lo único que voy a hacer es, en esta constante integración subíndice 2, la voy a sustituir. Y sustituyendo, me va a quedar esta expresión que ves aquí. Y como tal, no, me quedó horrible. Entonces, como tal, lo que hice es sustituí en la ecuación de velocidad y donde decía C2 puse lo que equivalía, que en este caso es esto que estás viendo aquí. Esto es C2 menos lo que ya tenía al principio de esta ecuación. Y lo que hago es, pues factorizo, ¿no? Gravedad, densidad, gravedad, seno de beta y el espesor al cuadrado sobre 2 veces la viscosidad. Lo factorizo. Y al factorizarlo, pues abro corchetes, pongo 1 menos la razón de x sobre el espesor y esto elevado al cuadrado. ¿Qué pasa? Si este término multiplica con este, me queda este que estás viendo acá arriba. Si este término multiplica con este, pues aquí como está elevado al cuadrado, esto sería x al cuadrado y delta al cuadrado. O sea que esta delta al cuadrado que va a multiplicar y va a dividir a delta al cuadrado, o sea que esto se va a eliminar y solamente me va a quedar x al cuadrado. Que de hecho es lo que estás viendo aquí, aquí arribita. No sé si hablé muy rápido, pero en pocas palabras, esto nada más es como que se vea de manera muy elegante, pero lo hubiéramos dejado nada más como x cuadrada sobre delta al cuadrado y ya. Pero es una manera más elegante de dejarlo. Y esto que estás viendo aquí, que te estoy presentando, es la ecuación del perfil de velocidades del fluido viscoso. O sea, ese era nuestro objetivo, encontrar un perfil de velocidad o una ecuación que me dé todas las velocidades en cada punto de la componente de x y respecto a cada espesor que va junto con esta componente en x. Por eso aquí estamos viendo x y la componente x que es de nuestro sistema de coordenadas de referencia. Y aquí nuestra delta, nuestra delta, que es el espesor de esta película, de este fluido. Ahora, ¿cómo encuentro la velocidad máxima del fluido? Pues ya lo habíamos dicho. Si x es igual a 0, fíjate que ese término se vuelve 0 y solamente vas a multiplicar esto por 1. Entonces, nada más te queda esto. Y aquí lo pongo como nota. La velocidad máxima la velocidad es máxima cuando x es igual a 0. Y ya. Hasta aquí hemos llegado. Ya hemos encontrado una ecuación. Una ecuación que me está dando información de cuáles son las velocidades respecto a qué punto en x me esté refiriendo. Esta ecuación es importantísima, solamente para este caso. O sea, por eso es importante que aprendas todo este proceso, para que aprendas a obtener tus propias ecuaciones de cada caso particular. Esto solamente es una guía. Recuerda que todo lo que yo te estoy enseñando es una guía. Con esos videos tú puedes guiarte. Ya con lo que tú consumas en otros libros, en otros videos de YouTube, lo vas complementando y vas teniendo un aprendizaje más sólido. Pero tienes que practicar, practica y vas a obtener diferentes ecuaciones de cada caso. En este momento, para este caso que estamos por así decirlo, evaluando, estamos haciendo este proceso, pues esta ecuación funciona. Esta ecuación es nada más para este caso en particular. Y pues bueno,
En este video pues solamente te mostré cómo hacer todo este proceso que es el balance, hacer el balance de cantidad de movimiento para obtener las ecuaciones del perfil de velocidades. Y también a su vez encontramos la ecuación que nos define cuál es la velocidad máxima. En este video, que ya fue muy largo, no sé cuánto duró en realidad, pero hasta aquí solamente te voy a decir o te dije cómo puedes encontrar todas estas ecuaciones. Espero que te haya servido de algo. Practica. Recuerda que esto es una guía, no es, no es que yo sea un gurú o sea un dios de esto y ya con este video ya sabes de fenómeno del transporte. No, practica, agarra el BIR, agarra otros putos libros, ve con tu maestro, pídele que te dé problemas y que te deje la solución de otro lado de la hoja y tú tienes que llegar a esa solución. O sea, de esa forma, practicando vas a tener tanta práctica que eso te va a ser muy fácil. Entonces, si no lo entendiste después de que viste todo este video, repítelo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y vas a encontrar dudas, esas dudas las vas a consultarlas en internet, chécalo todo, no te quedes con ninguna duda, retroaliméntate, sé autodidacta y te aseguro que el fenómeno del transporte lo vas a entender mmm, de gran manera y con el tiempo se va a hacer más fácil. Y eso es todo. Te agradezco por haber visto mi video. Si te gustó esto y te sirvió de algo o mínimo te hice reír, pues pues suscríbete al canal, dale pulgar arriba, dale me gusta, deja un comentario si ves que en algo me equivoqué o dije una mamada por ahí. Ahí déjame en los comentarios, en la caja de comentarios. Y en la descripción de este video te voy a dejar pues mis redes sociales para que me sigas. Te voy a dejar la aplicación de Notion para que puedas utilizarla. Te voy a dejar distintas herramientas. Así que, pues nada más. Eso es todo y nos vemos hasta el siguiente video. Que en el siguiente video vamos a ver cómo encontrar el caudal volumétrico, el flujo másico y otras cosas más. Entonces, nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.